Buenas, ya es miércoles, sí, hoy es miércoles y hoy, como todos los miércoles, vamos a hablar acerca de un tema de negocio y estos miércoles pasados, este es el sexto miércoles consecutivo que estamos hablando del libro Una sola cosa y más específicamente de las mentiras que no nos dejan ser exitosos. Y una de esas es la mentira de que la vida es equilibrada o de que debemos mantener una vida equilibrada. Entonces, vamos a hablar hoy de por qué ese tema de la vida equilibrada o la mentira, el mito de la vida equilibrada es importante para hacer crecer nuestro negocio. Y para hacer un pequeño recap o un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas, el libro Una sola cosa es un libro muy importante porque nos ayuda a enfocarnos mucho. Con esto vamos a aprender a ordenar nuestra mente y más específicamente a saber escoger prioridades, a optimizar los resultados en poco tiempo, a poder dedicarnos una meta y a poder cumplirlas y con lo tanto vamos a reducir nuestro estrés y nuestras preocupaciones, a diferenciar lo que es importante de lo que puede ser importante, pero un poquito menos importante, secundario, y ayudarnos a sentirnos vital y seguro de nosotros mismos. Entonces, en este libro, la primera parte del libro habla de las mentiras que como cultura nosotros tenemos o los mitos que nosotros tenemos que nos impiden llegar al éxito. Esos mitos son 6. Uno es que todas las cosas importan por igual y por lo tanto tengo que dedicarle tiempo a todas las cosas y tengo que hacerlo todo, lo cual no es así, hay prioridades en la vida. El segundo mito es la multitarea, esa creencia de que tenemos que hacer lo más cantidad de cosas posibles en el mismo periodo de tiempo, que a final de cuentas cuando nos repartimos tanto terminamos no haciendo absolutamente nada. El tercero es una vida disciplinada. El cuarto es la fuerza de voluntad, que está siempre disponible. La quinta es una vida equilibrada, que es de la que vamos a hablar hoy. Y finalmente, el sexto punto es que pensar en grande o querer algo grande para ti es malo. Entonces, hoy vamos a hablar, ay, perdón, que me fui hacia atrás. Hoy vamos a hablar acerca de una vida equilibrada. Una de las cosas más importantes es que la vida equilibrada o tener una vida equilibrada es un mito. Eh, Nosotros siempre escuchamos, o la queja más frecuente que se escucha es, necesito más balance en mi vida, necesito tener una vida equilibrada, estoy tan desorganizado que necesito tener una vida equilibrada. Y cuando escuchamos eso tanto, tendemos a pensar que el balance o el equilibrio es la meta a llegar. Y esa en realidad no es la meta a llegar. Para poder tener éxito en la vida, lo que tenemos que buscar es propósito y motivación. Es más importante tener propósito y motivación que tener balance. Pero este término o esta impresión que se oye tanto de que ay, tengo que tener equilibrio entre mi trabajo y mi vida, no empezó sino hasta principios de los años 80. Antes la gente no se preocupaba tanto por eso. Sabían cómo manejar la vida un poquito más fácilmente. Y él empezó en los años de los 80 porque en esa década fue cuando la mitad de las mujeres empezaron a incorporarse a el ámbitos de trabajo, porque antes se tenía, por supuesto, los hombres se dedicaban a ganarse el pan y las mujeres nos quedábamos en la casa atendiendo a los niños. Pero en los 80, cuando la mitad de las mujeres se puso a trabajar, ¿qué pasó? Teníamos 2 personas ganando dinero en la casa y no había nadie que hiciera las tareas del hogar. Entonces, por supuesto, yo creo que si somos mujeres sabemos que la mayoría de las tareas del hogar generalmente, aunque trabajes o no, recaen en la mujer y la mujer empezó a quejarse de que no había ese equilibrio entre una vida de trabajo y una vida normal o una vida personal. Luego ese término se siguió usando y se ha extendido mucho más, pero los hombres no lo empezaron a utilizar hasta los años 90, cuando ya se les empezó a exigir, hey, yo también trabajo, tú también me tienes que ayudar. El motivo por el cual no debemos buscar el equilibrio es porque la magia nunca se produce en el punto medio, sino en los extremos. Con eso lo que quiero decir es que cuando nosotros tratamos de vivir la vida en equilibrio o cuando nosotros tratamos de tener balance, lo que pensamos es no debemos irnos a ninguno de los extremos. Pero si no nos vamos a ninguno de los extremos, nunca vamos a tener resultados extremos. Si nosotros queremos tener ventas altas y queremos alcanzar más y nos quedamos solamente con lo más básico, con lo que hacemos en el medio,
nunca vamos a llegar a la magia. Entonces, tenemos que encontrar la manera de llegar a los puntos extremos sin necesidad de que no podamos regresar al punto medio. Entonces, cuando hablamos de cómo manejamos este equilibrio en la vida o este balance en la vida, la mala gestión de ese punto medio es destructivo. Pensamos que tenemos que quedarnos en el medio y que no podemos alejarnos mucho para no perder el equilibrio. Y esa mala gestión nos dice o nos lleva a que hagamos de todo un poquitico para que tengamos balance. Entonces, bueno, voy a estar con mis hijos, pero solamente un poquitico. Voy a trabajar, pero voy a trabajar por media hora nada más. Entonces, terminamos haciendo cosas o prestándole tiempo a cosas que no debemos hacer y no prestándole el suficiente tiempo a las cosas que son importantes, a lo más importantes. Entonces, ya que la vida equilibrada es un mito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar lo que se llama el contrapeso. Entonces, el contrapeso lo que dice es que tenemos que tener dos formas de equilibrar nuestra vida. Una forma la utilizamos para la vida de trabajo y otra forma la utilizamos para la vida personal. En la vida de trabajo, si queremos tener resultados extraordinarios, tenemos que dedicar nuestro tiempo y nuestro espacio a las cosas que son importantes. Y al dedicarle más tiempo y más espacio a las cosas que son más importantes, eso nos lleva inmediatamente a un desequilibrio porque no vamos a poder dedicarle tiempo a las otras cosas que son menos importantes. Y eso es una consecuencia con la que tenemos que lidiar y tenemos que estar bien con eso. Entonces, para nosotros aquí en Yus, ¿qué es lo más importante hacer? Demostraciones para poder tener nuevos clientes, para poder tener más ventas. Y al dedicar nuestro tiempo y nuestra importancia en las demostraciones, van a haber cosas que vamos a dejar un poco de lado. Entonces, en la vida de trabajo tenemos que buscar los extremos sin necesidad de llegar a un punto donde no podamos regresar. Es decir, vamos a dedicar la mayoría de nuestra importancia, de nuestro tiempo de calidad a las demostraciones y cuando ya hayamos cumplido eso, entonces le dedicamos tiempo a esas otras tareas para no dejar de hacerlas, porque no las podemos dejar de hacer, pero tenemos que dedicarle el tiempo y el momento adecuado. Entonces, siempre primero la más importante o lo que más lleva peso para nosotros y después se utilizan las otras tareas. Entonces, utilizas mucho tiempo en tu vida laboral a las cosas importantes y después regresas a las que son menos importantes. En la vida personal es distinto. Hay que dedicarle más bien un poquito de tiempo a todo. Tienes que dedicarle un poquito de tiempo a tu salud, un poquito de tiempo a tu familia, un poquito de tiempo a un periodo de recreación, un poquito de tiempo al ejercicio, sin necesidad de irte a los extremos para poder tener un balance en la vida. Entonces son dos platos que hay que tratar de llevar al mismo tiempo, aunque se manejen de cosas diferentes. En la vida laboral, llegar un poquito hacia los extremos, en la vida personal, quedarse más bien en el punto medio y dedicarle poco tiempo a todo para que todos los que están alrededor de nuestra vida personal se sientan que tienen importancia en nuestra vida. Así que, como decía el señor Albert Einstein, la vida es como una bicicleta. Para mantenerse en equilibrio hay que estar todo el tiempo activo y moviéndose. La conclusión es, en la vida laboral, dedíquenle tiempo a lo más importante y lo demás, como consecuencia, se hará en el momento que se pueda hacer o se le dedica en el momento que se pueda hacer. Espero que hayan aprendido algo hoy y yo me quedo con las personas que están conectadas por si acaso hay alguna pregunta. Hasta luego, nos vemos mañana. Bye bye.